Hola, 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 bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales, especialmente Instagram, donde suelo estar bastante activa, y si es que tienen algo puntual que me quieran decir y necesitan que los lea, escríbanme por ese chat Instagram. Para el resto de las demás cositas, no se olviden de dejarme los comentarios aquí en el video de esta semana. Esta semana el tema que traigo tiene que ver con la contingencia, con feminismo específicamente. Voy a dar mi apreciación al respecto del feminismo y esto tiene que ver con una concepción bastante mía. Bien, así que se puede pensar que este video vendría siendo una especie de, no sé si llamarlo video ensayo o video opinión, quizá un híbrido entre ambas. Así que si les interesa saber más o menos cómo sería este asunto, quédense porque va a ser un tema bastante interesante y que propone debate. O sea, si ustedes están de acuerdo con lo que yo opino o si están en desacuerdo, por favor escríbanme en los comentarios. Durante este último tiempo he visto de que el tema, sobre todo el feminismo, está muy en la palestra en el ambiente internacional, al menos aquí en Latinoamérica. Bien, o sea, incluso saliendo de Latinoamérica, porque he visto que igual se han hecho cosas en otras partes que no necesariamente hablan español. Y precisamente tiene que ver con el tema de que se hizo hace un tiempo atrás una intervención feminista. De hecho, el grupo se llama La Tesis y ellos hacen arte urbano o arte callejero. Hicieron una performance que, si no me equivoco, se llama Hay un violador en tu camino. Y a propósito de todo esto, como que el tema se viralizó bastante y se ha mencionado muchísimo. He visto parodias, memes al respecto y me pareció un tema súper interesante de tratar porque precisamente es algo sumamente transversal. Es transgresor hasta cierto punto de vista y nosotros como público friki a veces nos hemos visto bastante afectados por lo que vendrían siendo todas estas ideologías feministas. Y entonces, ¿qué opino yo al respecto o cómo podría haberse afectado el mundo friki de alguna manera? Todo eso lo quiero tratar en este video, así que quédense porque de verdad está súper interesante el tema. Bueno, primeramente habría que definir lo que sería feminismo. En base a lo que he podido leer y las bibliografías que he consultado, yo entiendo el feminismo como una ideología, un movimiento social e ideológico que lo que propone es la igualdad de los derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Eso sí, me imagino que obviamente cuando uno habla de igualdad de derechos también se refiere a los deberes. Bien, porque estamos hablando de que debería haber una equidad, una paridad en el término de géneros. No deberían haber privilegios por el hecho de tú pertenecer a una u otra parte del sector. Porque se entiende de que todos como especie humana somos personas, ¿ya? Antes que hombres que mujeres. Entonces, en ese sentido, obviamente que se busca la igualdad. Por lo mismo, toca conceptos bastante importantes para el movimiento, como vendría siendo la igualdad o paridad de roles. Bien, también te pide sobre los constructos que ha hecho la sociedad a lo largo de la historia con respecto al género en sí mismo, y básicamente un replanteamiento de todo lo que vendría siendo el constructo social en base al tema de roles, de géneros, de papel. Así que como ideología, honestamente, a mí no me parece mal. De hecho, me parece una buena ideología porque siento de que la sociedad va avanzando hacia un punto donde cada vez ese tipo de diferencias van quedando detrás. Bien, nosotros sabemos que por historia de la humanidad, muchas de las grandes sociedades, podríamos pensar por ejemplo en las sociedades que están basadas en las 4 grandes religiones del mundo, han tenido sistemas patriarcales. No quiere decir, eso sí, que todas las sociedades del mundo han tenido un sistema patriarcal. Eso sería una falacia, una mentira. Pero sí es una gran realidad y que al menos las sociedades como más importantes o más con más presencia sí han sido sostenidas bajo ese tipo de sistema. Y puedo hablar, siendo latina, de las que vendrían siendo las sociedades instauradas por los regímenes abraicos. Por ejemplo, religiones del tronco hebraico podría ser el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Estas 3 que acabo de mencionar son claramente religiones que relegan el papel de la mujer a un rol bajo el masculino. Bien, le quitan una serie de beneficios por dogma. Ahora sí, yo tampoco me quiero meter en la materia de credo porque honestamente no quiero hacer una batalla de religiones. Simplemente es como yo veo las cosas. Y también por lo mismo, o sea, igual siento que hay que respetar la libertad de credos, porque yo no puedo como persona violentamente venir
y a ti obligarte a que pienses igual a mí. Lo mismo pasa con el tema de los hombres, ¿ya? Yo pienso de que no, la violencia no es la manera, y por lo mismo a mí me molesta mucho el tema de las feminazis. El feminismo a ti no te dice que la mujer es superior al hombre, y siento de que mucho discurso agresivo por parte de muchas feministas extremas han deformado el mensaje y han hecho ver eso básicamente. Entonces genera una visceralidad bastante negativa en lo que vendría siendo el otro sexo. Porque si a ti te están atacando constantemente, claramente a ti el mensaje que te interesaría que llegara se va a deformar y va a ser una cosa, la gente reacciona de diferentes maneras. Bien, puede invisibilizar el mensaje de múltiples maneras, y eso yo lo he visto bastante, sobre todo con la accionar de muchas feminazis. Porque esto hay que dejarlo súper claro. Feminismo y feminacismo son dos cosas totalmente diferentes. Bien, ya lo he dicho. El feminismo básicamente lo que pretende es eso, que haya una igualdad en los derechos de las personas. Ni siquiera quiero hablar de hombres o mujeres, derechos de las personas. Que por el hecho de tú ser una persona nacida aquí y en este mundo, tienes los mismos derechos que otra persona que nació en circunstancias similares a las tuyas. Bueno, y ahora todo esto, ¿qué tiene que ver con el ámbito friki? Básicamente todo esto de alguna u otra manera va a impactar en otro tipo de producciones, y eso no significa que sea algo bueno o sea algo malo de manera tajante. Acuérdense que en la vida existen los matices, o sea, tú no puedes categorizar algo de blanco o de negro simplemente. Bien, porque puede traer cosas positivas, pero también puede traer cosas negativas, y eso lo hemos visto pero bastante bien. Por lo mismo, tratando este tipo de temas en lo que vendría siendo pleno siglo XXI, ya post 2010 yo diría, es una cosa bastante curiosa que sí sucede, y tiene que ver con lo políticamente correcto, con los contenidos políticamente correctos, y como lo dice la palabra, son aquellas cosas que buscan no ofender a los grupos minoritarios. Pero también por ende obviamente se censuran, porque sí, hay que decirlo con todas sus letras, se censuran ideologías que no están a favor de las masas. Y aquí obviamente entran una serie de factores muy importantes, sobre todo para nosotros que somos consumidores de la industria friki, y tienen que ver con producciones artísticas. Llámale videojuego, llámale novela, llámale película, llámale una serie de televisión, lo que se te ocurra. Como que hoy en día todo tiene que ser tocado con extremo cuidado, con muchas pinzas, porque siempre va a haber alguien que se va a ofender por el tema de lo políticamente correcto. Es una cosa bastante dual, incluso puede ser hasta considerado contradictorio, porque si bien hay cosas que si bien el argumento te lo dice, y vuelvo a repetir, bien te lo dice, ¿ya? Uno no puede mirar simplemente las cosas negras o blancas, o sea, ahí hay más matices, existe un contexto. Yo siento que hoy en día, con esto de lo políticamente correcto, la gente ha olvidado los contextos. Nosotros como sociedad, olvidado de que existen cosas que son netamente contextuales. Y voy a poner un ejemplo súper concreto. Digamos que yo, Saxi Sarsi, no soy Saxi, soy Saxo. Nací hombre, ¿ya? Un hombre latino blanco. Y resulta de que yo escribo una novela. Y en mi novela yo estoy escribiendo que mi protagonista va a ser un hombre, bien, de raza latina, entre comillas raza, porque aquí somos una mezcla bien rara, pero en fin, va a ser un latino, ¿ya? Y resulta de que este latino va a ser, no sé, un descendiente de algún cacique, ¿ya? Y quiere, como en una sociedad tipo futurista, mezclada con tintes de religión y todo eso, tomar argumentos que son como de los propios grupos autóctonos de por allá, que se puedan sentir identificados con esa etnia, y resulta de que él quiere ser así como el nuevo cacique de la sociedad actual contemporánea. Y ahí ya es un argumento súper sencillo, pero resulta de que hoy en día nosotros nos ofendemos con todo. O sea, ellos podrían sentirse ofendidos porque tomaron su elemento de origen, algo que es un cacique, ¿ya? Como una mera entretención, y a lo mejor ese personaje podría tener una serie de características. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo dentro de mi guión quiero poner lo que se convierte en drogadicto, que empieza a tener una serie de malos hábitos como para hacerlo transitar por las dificultades y las penalidades? Entonces ellos a lo mejor podrían sentirse sumamente agredidos porque yo estoy utilizando una origen que le estoy dando las peores características
características como asumiendo de que todos los aborígenes tienen esa caricaturización. También podría sentirme súper ofendida porque resulta que en lugar de ser la cacique era el cacique. Porque hoy en día las mujeres tienen que tener la representatividad en todas partes. Y aunque el rol no importa un carajo que haya una mujer ahí presente, porque yo lo digo, porque la sociedad lo dice, tiene que estar esa mujer ahí presente. Aunque sea solamente para levantar el dedo. Y luego yo me voy a sentir sumamente ofendida, y esto lo digo en serio. Yo me voy a sentir sumamente ofendida con ese personaje femenino que poco y nada merece ahí en la cinta. Yo honestamente prefería que lo hubieran sacado, ¿ya? Ay, pero es que también se ofenden porque no había ninguna mujer representativa. La realidad de las cosas, todo es contextual. En los contextos y dependiendo de la realidad que yo toque del tema, puede ser que a lo mejor no hay no se requiere un elenco puramente diverso, porque por ejemplo hoy en día las producciones de Disney todo tiene que ver con la diversidad, que es que si no había un negro, es que si no había un latino, es que si no había un indígena, es que si no había un asiático, estás apuntando a que no es la diversidad. Un poco parecido a lo que pasó con Frozen 1, ¿ya? Y ellos salieron diciendo de que tenía que ver como con un estilo más escandinavo y como que por ese lado se estaban viendo que la película hubieran puros blancos y de cabellos rubios o cabellos claros. Y muchos ofendidos porque no demostraba la diversidad, pero es mi mundo de fantasía. ¿Y qué pasa si yo digo que en mi mundo de fantasías todos tienen los mismos rasgos faciales? Y de hecho yo lo siento como súper auténtico, porque si nosotros nos vamos a un contexto medieval, que como vendría siendo la primera película de Frozen, ya que es como de esas características, era súper normal de que las sociedades fueran súper homogéneas. O sea, nosotros hoy en día, dada la globalización, tenemos esta heterogeneidad. Pero ellos en esos tiempos transitaban por barco, o sea, como para poder mezclarse las razas tenía que ser algo muy enajenado. Y yo pienso que eso del contexto se ha olvidado demasiado con el tema de lo políticamente correcto. Y esto tiene que ver con todo lo que vendría siendo obras de ficción. Y entonces nosotros entramos dentro de un tema que es súper delicado y que yo pero detesto con toda mi alma, que es la censura. O sea, a ti como artista te están censurando el hecho de que tú no puedas elegir que tú quieres que un hombre sea el protagonista. O tú como artista a lo mejor quieres que la mujer sea la protagonista, pero o sea, dale la posibilidad de elegir, de pensar qué es lo que está haciendo. Él sabrá o ella sabrá por qué lo puso ahí o por qué motivos utilizó esos personajes. O simplemente se siente cómodo si es su propia visión. ¿Qué es el arte? El arte es subjetivo, ¿cierto? ¿No se supone que el arte lo que buscaría de manera a priori es como expresarte? ¿O demostrar con hechos lo que tú estás sintiendo, pensando? ¿No sería una especie de comunicación, un diálogo? ¿Y por qué todos los interlocutores tienen que ser de la misma manera? Entonces yo pienso que en este tipo de terrenos nos ingresamos a un área bastante peligrosa. Es como lo que pasaba con esta tipa, la Anita Sarkeesian, creo que se dice, en el 2014, que hubieron muchos gamers que realmente se amputaron bastante por el tema que metió sobre la misoginia dentro de la industria de los videojuegos. Y está bien, o sea, yo siento que está bien tratar el tema como tal, porque si ustedes me preguntan a mí, yo también lo siento así. O sea, los mayores videojuegos que habían tenido éxito, y no solamente en videojuegos, en anime y en otro tipo de producciones, a la mujer como que por cultura y por idiosincrasia y porque el mundo va evolucionando así, o sea, es una cosa cultural, que se entienda, se le ha hipersexualizado. Y como mujeres está bien que en esta década ellas digan un stop, un alto, ya no quiero este tipo de representación, me siento ofendida. Ya está bien que se diga, bien, incluso está bien hacerlo notar, hacerlo evidente, pero siento que también se va al extremo de querer que porque no se hizo de esta manera o porque no se hizo así, y criticar cada uno de los detalles. Yo creo que está bien evidenciar algo que para ti es un problema. Puede ser que el problema que es para ti no lo sea para el otro. No tenemos por qué pensar iguales, pero sí podemos dialogar, podemos llegar a un entendimiento, un mutuo acuerdo. Bien, y entonces querer eliminar o dar debaste a todo, porque entonces si ella era gamer, nunca jugó LOL, no jugó Mario Kart, no jugó Pokémon, Metroid por ejemplo, que Metroid yo encuentro que es un personaje pero impresionante. O sea, de partida usa una armadura la tipa, como que después de mucho tiempo pudimos ver que era una guapa mujer.
Entonces tampoco podemos desconocer de que realmente en la industria de los videojuegos, por ejemplo, nunca le han dado protagonismo a una mujer y no sea desde el formato hipersexualizado, porque sabemos que no es así. El problema, y nosotras estamos en todo nuestro derecho de exigirle al mercado, obviamente, es que haya más personajes como Metroid, ¿ya? Que haya más personajes que dejen de hipersexualizar para poder vender y que las hagas más auténticas, pero no significa que yo vaya a censurar ese tipo de producciones, porque si yo quiero poner una puta, perdónenme la expresión, en un videojuego, entonces las mujeres se van a sentir súper ofendidas porque se van a sentir identificadas con que ella es una prostituta y entonces la están mostrando así y están demostrando que una cosa negativa de las mujeres. No tiene nada que ver, si de hecho a lo mejor el contexto es perfecto para eso. Y así como podemos ver, entramos en la gran falacia que es lo políticamente correcto, porque siempre va a haber discriminación, no todos se van a sentir identificados o representados con un área o con el otro. Siempre se va a quedar un sector fuera, obviamente. Y entonces entra en esto otro que es un grave problema, que es la censura al arte, a la libertad de expresión. Porque ¿no les parece que es una falacia que yo pueda definirme como una persona, qué sé yo, fascista quizá, en lugar de decir que creo en la democracia plena? Ya que opino que son preferibles los sistemas dictatoriales oligárquicos que decir que, no sé, comparto el comunismo, por ejemplo, que son ideologías, cada una de ellas, bastante sensibles a la hora de ser tratados. Pero que la gente muchas veces no puede realmente decir lo que opina porque van a ser atacados, ¿bien? Atacados por la masa. Ahora, también hay que pensar en la calidad del discurso, o sea, yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo. Incluso puedo pensar que es una ideología peligrosa o no serlo realmente. Yo, por ejemplo, lo que son ideologías oligárquicas las considero peligrosas, ¿ya? Y entonces es una falacia porque obviamente dentro de mi dualidad y de mi doble cara, a lo mejor yo por conveniencia preferiría que ese tipo de contenidos se censuren. Pero es una falacia en sí mismo porque realmente nunca nadie va a poder tener la libertad de poder expresarse y decir una postura radicalmente diferente a la tuya. Porque finalmente nosotros nos movemos también en base a lo que la sociedad, en el momento y en el contexto preciso, en la década que tú estás viviendo, puede permitirte. Entonces es una gran falacia, independiente de que tú estés en acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Yo prefiero llegar a los consensos. Realmente prefiero llegar a los consensos. Ahora, obviamente también hay métodos de presión que de una u otra forma van a dar sus resultados. Y que aunque a mí no me gusten y aunque yo no esté de acuerdo con eso, quizás son medidas extremas que a la larga surten efecto. La idea es que el efecto no sea negativo o que no se produzca un odio hacia ese algo. Porque, por ejemplo, también lo he visto muchísimas veces que mucha gente, y hablo aquí de hombres específicamente de la comunidad friki, que se sienten tocados en los huevos, perdónenme la expresión, se sienten ofendidos porque pronto hay una producción cinematográfica que decide darle participación femenina activa, por ejemplo, y dicen, no, es que eso no es por el bien del guión, eso es por el bien del marketing y de lo políticamente correcto. Entonces, no, es que aquí hay una misoginia en revés. Miren, seamos sinceros, posiblemente tienen parte de razón porque hoy en día el marketing vende, obviamente. Todo lo que se hace para poder ser comercialmente consumible tiene un trabajo de marketing por detrás. Y muchas decisiones se van a tomar en base a ese algo, porque a lo que nosotros nos interesan son esas ganancias. Bien. Pero si es que es una producción original, ¿cuál es el problema? O sea, ¿no se supone que nosotros queremos derribar constructos de la sociedad, constructos sociales? La idea no es para mí rechazar todo lo que ya antes se hizo. Uno, la historia y el pasado lo mira para aprender de ese algo. Para aprender que hubieron cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal y cosas que se pueden cambiar para mejor, porque somos una evolución constante como especie humana. Bien. Entonces, yo les vuelvo a decir, yo en el fondo soy una persona que sí está a favor del feminismo y bastante. Porque a mí sí me parece, a mí sí me llega como mujer, que yo sí siento de que las mujeres necesitamos más derechos y más espacio en esta sociedad, pero no quitándosela a los hombres. Eso quiero que lo entiendan las feminazis también. Porque yo no me siento identificado como mujer con esa feminazi.
que quiere prácticamente empoderar a la mujer y dejarla en un altar, como que todas las mujeres somos santas y todos los hombres son satánicos. No, por favor, ese tipo de cosas no. Eso a ti no te lo compro. En serio que no te lo compro. Pero obviamente yo como mujer sí me voy a sentir bien de que la evolución de la sociedad vaya cambiando, de que la gente pueda entender, y ni siquiera los hombres, la gente como sociedad, porque también la sociedad a veces está enferma, o podrías considerarlo enferma. Por ejemplo, hay mujeres que son sumamente machistas, ¿ya? Y eso no es necesariamente culpa de donde nació, o sea, de la familia. A veces tiene que ver incluso que por cultura, por la religión que profesan, por sus experiencias de vida, con quién se juntan, las actividades que desarrollan, generan una ideología de ese tipo. Pero el mundo va evolucionando en otro tipo de aristas, va evolucionando en algo más tolerante, va evolucionando en algo más heterogéneo, más diverso, en pos de la diversidad. Bien, y en pos de esa diversidad, obviamente yo como mujer sí me voy a sentir alegre de ver que hay más personajes femeninos, buenos personajes, más mujeres empoderadas, y que siento de que haya una representatividad muchísimo más positiva de lo que simboliza ser mujer, de lo que representa el símbolo de mujer, porque acuérdense que el lenguaje no es simplemente palabras al azar. El lenguaje tiene una serie de implicancias, ¿saben? Una serie de implicancias. Entre medio está el lenguaje figurativo. De hecho, hay cosas que no son literales, hay cosas que están en contexto. Puede haber un tipo de lenguaje figurativo y el otro que vendría siendo el literal, como pensar que las gallinas son rojas. Si yo digo gallina roja, a lo mejor tendría que imaginarme un pollo de color rojo, cuando quizá yo querría estar diciendo otra cosa. ¿Y qué pasa si es que en realidad una gallina roja es un código para algo? Es una clave secreta, una contraseña, y solamente yo y mi interlocutor lo entendemos. Y literalmente hablando me tendré que imaginar un pollo rojo. Podría ser un fénix. Ahora, con respecto a la evolución que ha ido generando todo esto, que vendría siendo un movimiento feminista, con la empoderación de la mujer, esto también igual tiene que ver con temas de cultura. Por ejemplo, la mujer en la revolución industrial tiene un rol bastante activo. Bien, antes de la revolución industrial la sociedad era feudal. Ya todas las sociedades, al menos desde el occidente, tenían muchas características feudales, donde había un señor feudal que veía por sus súbditos. Y resulta de que cuando ocurre todo esto en Inglaterra y después hacia el mundo con la globalización, hay una inserción importante dentro de la masa productiva de la mujer. Y aquí hay un cambio sistemático muy importante, porque ya hay cosas que se deben dejar en el olvido, tienen que quedar atrás porque son viejas, que ya en esta sociedad no sirven. Uno puede pensar que es a favor o en contra. Yo honestamente es cierto que tiene cosas muy positivas y otras demasiado negativas, pero lamentablemente la vida es una máquina que avanza y no retrocede, así que hacia algún lugar tenemos que llegar. Y pensando precisamente en ese rol de la mujer, en la inserción laboral, dentro de los grupos de proletariado, después vamos a los años 20, años 80, años 2000, ya estamos en el 2020 casi. Bien, ha ido habiendo una evolución importante y significativa. Antes la mujer tenía roles bastante específicos que tenían que ver netamente con el cuidado de la familia, y era porque también la sociedad estaba sistematizada en ese sentido, o sea, donde había un proveedor que por norma general era el hombre, y había alguien que se encargaba del núcleo familiar, de la administración de la casa, que en esas sociedades era la mujer. Bien, pero resulta de que cuando hay esta revolución industrial y la mujer se mete en el ámbito laboral, los países, que son máquinas finalmente, los estados, que son máquinas también, máquinas de hacer dinero, porque de alguna manera se tienen que subvencionar y subsistir y ir creciendo y creciendo esta máquina, que nunca para. Entonces se dio cuenta de que fomentar el trabajo de la mujer dentro de la sociedad era sumamente provechoso para la productividad de un país, para aumentar, por ejemplo, el Producto Bruto. Entonces, en ese sentido, la mujer cada vez va teniendo mayor campo en el área laboral, y por ende ahí se va a ir dando cuenta de ciertas cosas que ya se van derribando y desmitificando. Como era lo que le decía yo, el derribar ciertos constructos que son construcciones de la sociedad porque ya no funcionan. Por ejemplo, hoy en día ya no funciona pensar que solamente la mujer está legada a temas de casa y de familia.
porque hoy en día en esta sociedad las mujeres van a la universidad, las mujeres estudian, las mujeres también tienen trabajos. Y entonces, ¿quién se encarga de la casa? Deberían ser roles compartidos o tener un trabajador que se encargue de esa área de tu vida. Pero también hay que tener el poder de la decisión, porque es bastante feo también que si es que un hombre quiere la libertad para ejercer su sueño o lo que quiera hacer de su vida tranquilamente sin la presión social, porque es verdad, o sea, en las sociedades machistas principalmente, que un hombre tenga entre comillas rasgos femeninos es bastante mal mirado, y cuando nosotros en sociedad vamos evolucionando hacia la tolerancia, hacia que si yo quiero hacer algo, poder hacerlo y que a mí nadie me apunte con el dedo, porque soy hombre y porque esas no son cosas de hombres, o porque soy mujer y esas no son cosas de mujeres. Bien, y eso es como las nuevas propuestas que se tienen para la modernidad, y uno las puede aceptar y puede estar sumamente en acuerdo o puedes estar en desacuerdo, pero también está en ti elegir, porque quizás si tú te casas, quieres tener una especie de familia tradicional como la vieja escuela, también está bien que la pareja decida que uno se encarga del cuidado de los niños y el otro el de la casa. Así que eso también es un arma de doble filo, porque podrían haber muchas familias que quizás preferirían mantenerse unidas en un contexto tradicional, pero eso tiene que ver con la libertad de elegir. Supone que cada una de las personas podríamos elegir si tú te quieres desarrollar y desenvolver como persona en un ambiente laboral, o si lo quieres hacer desde un ambiente hogareño, o quizás hacer una mixtura. Entonces hay una serie de características que obviamente el lugar donde tú vives debería velar y debería permitírselo. Eso sí, obviamente suena bastante utópico en muchos aspectos, pero se supone que uno quiere una sociedad mejor y quiere avanzar en esa sociedad mejor. Entonces obviamente hay partes de la ideología que a ti sí te van a gustar. Y en este caso podría ser como el feminismo, pensando también en esas ventanas que se abran. Yo lo explicaba también anteriormente que en este caso yo, por ejemplo, si es que hablábamos de materia legal, hay cosas que a los hombres no se les permiten y es porque son ridiculizados muchas veces, aunque ellos tengan el derecho legal de hacerlo. Por ejemplo, hay en algunos países donde los hombres tienen derecho a tomarse su postnatal, o sea, es cuando tienen un hijo, tener la posibilidad de pasar un par de meses con ese niño y a él se le siga pagando el sueldo, ¿ya? Pero ese es un derecho que pueden, si quieren, tomárselo, no es una obligación. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los hombres no la hacen porque uno, pueden ser mal mirados por sus pares, o dos, que si es que lo hacen y cumplen hacer valer su derecho, luego el empleador, cuando necesita obviamente despedir gente o recortar personal, va a ser de los primeros en la lista, porque al empresariado no le conviene a alguien que tenga claro sus derechos y que siempre trabaje en pos de lo que es más beneficioso para su persona. Pero si las leyes estuvieran, por ejemplo, a favor de que los hombres por obligación se tomaran ese postnatal, eso no ocurriría. Y entonces no habría un pretexto para decir por qué una mujer debe ganar menos dinero desarrollando un mismo trabajo que un hombre. Pueden ver, por ejemplo, lo que vendría siendo una cultura occidental basada en los fundamentos religiosos y cómo pueden ver la censura de la mujer a lo largo de todos esos siglos, porque recién la liberación de la mujer ocurre en la época entre comillas moderna o contemporánea con la revolución industrial, y de eso, chicos, no ha pasado mucho tiempo. Chicas, de eso no ha pasado mucho tiempo, porque los constructos sociales, incluso de los países asiáticos, también muchos harem con muchas mujeres alrededor, ¿cierto? Donde el rol era básicamente procrear, donde participación en la política era nula. Entonces aquí, chicos, chicas, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que la mujer efectivamente no teníamos censura por parte de la sociedad patriarcal, porque eso sí es cierto, ¿ya? Eso no se puede negar. Pero tú sí puedes estar muy en desacuerdo en que te censuren tu serie, que te censuren tu película, que no respeten el contexto y que no respeten los guiones. Pero tú sí puedes pedir que haya más representatividad y que haya mejores productos y que cosas que a ti no te gustan, con las que tú no te sientes identificados, que se tengan en cuenta y que se quiten, que se minimicen. Porque el momento en que tú das el mensaje no significa que esas cosas tengan que dejar de existir, porque eso sería censura. Lo vuelvo a decir, la censura nunca es buena porque tiene que ver con que se atenta contra las libertades. Bien,
Pero sí tú puedes concientizar a la gente, tú puedes decirle y que ellos piensen por sí mismos y que ellos puedan entender el mensaje y estar a favor o a lo mejor en contra. No tienes por qué pensar igual que tú. Yo, como les digo, pienso de esa manera. Y querría finalizar este video precisamente analizando algo que tiene que ver con mi realidad contemporánea, que lo nombré al principio del video, y esta del violador en tu camino, que fue una intervención cultural que se dio aquí en mi país, Chile. Resulta de que son un grupo de activistas feministas. Son un grupo de activistas feministas que se llama La Tesis. Ellas originalmente tenían planeado representar esto como una obra teatral, no se pudo hacer en su momento y bueno, pasó luego todo esto del estallido social y ellas como que evolucionan la letra de su performance y ellas precisamente para evidenciar el problema no hacen vandalismo, ¿ya? Ellas no van a frente y a romper propiedad privada, ni insultar, ni a sacarle la madre a nadie, ¿ya? Estas chicas lo que hacen son arte callejero, hacen intervenciones culturales. Ellas quieren trascender por medio del arte. Bueno, y ahora yendo a la letra de la canción, si la analizamos se puede entender desde el contexto a qué se refiere y realmente podrían entender que en realidad no están juzgándote a ti por haber nacido hombre y te están echando la culpa por haber nacido hombre. De hecho, aquí se hacen analogías y yo puedo entender también de por qué se sientan ofendidos. Así que yo, en este caso, soy pragmática. Invitaría a la gente a escuchar por lo que es, bien, que es una protesta muy en contexto, pero si tú aún así te sientes ofendido y agredido, por lo menos déjalo, ¿cómo decirlo esto? No actúes con tanta agresividad porque realmente no es contra ti. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Las mujeres cantan eso. Porque claro, porque cuando tú naces, el hecho de ser una niña, nacer como niña, obviamente hay una serie de cánones de la sociedad que a ti te instauran, ¿ya? Y que en un principio cuesta mucho liberarse de ese algo. Por ejemplo, el ser el sexo débil, ya que por historia de la humanidad a la mujer se la ha conocido como el sexo débil, como que por el hecho de ser mujer hay que cederle el asiento, pobrecita, inválida, cederle el asiento. Pobrecita, es inválida, ella no entiende bien, así que yo tengo que explicarle bien las cosas porque ella es incapaz de comprender lo que se le dice. Porque por el ser mujer no es capaz de desarrollar una habilidad como la de los juegos. Porque eso es una habilidad que se desarrolla. De hecho, biológicamente hablando, las mujeres sí estamos en desventaja en jugar juegos. Sin embargo, no significa que esa habilidad no se pueda desarrollar. La pueden desarrollar las mujeres. Pueden haber buenas mujeres gamers, pero por biología es más común que los hombres tengan esas facultades. Pero bueno, eso básicamente. Entonces, obviamente te está diciendo eso, que por nacer mujer ya tú tienes un estigma hecho. Entonces después dice, y el castigo es la violencia que tú no ves, ¿ya? Y nuestro castigo es la violencia que no ves. Porque claro, hay muchas situaciones que se normalizan y que incluso uno no las ve como violentas, pero si tú te pones a analizarlas, sí son en el fondo violentas. Sí es violento en el fondo que a ti se te instaure un canon y que te digan que es así porque es así. Es violento, por ejemplo, de que por el hecho de tú ser mujer te sexualicen a tal punto donde muchas mujeres sufrimos en la vida real agarrones, por ejemplo, acoso de alguna u otra manera, y no es que las mujeres nos acosemos entre nosotras. Sí, pueden haber lesbianas degeneradas, posiblemente sí, ¿ya? Pero es muy común, de hecho, eso se los voy a contar como historia personal, entre mis propias amistades era súper común nosotras muchachitas de 15, 16 años de pronto llegar a la escuela y contar que habíamos estado en el microbús o caminando por la calle y había habido un degenerado que nos tocó las nalgas o nos tocó los senos o nos agredió de alguna manera, o nos dijo un piropo, ¿ya? Bastante ofensivo. Eso a mí también me ha pasado, ¿ya? Entonces, imagínense que esa violencia, eso es violencia. Porque aquí la chica no te pidió que le digas que si te encuentra guapa, si no te encuentra guapa. Eso sí, aquí vamos a pagar todos juntos por pecadores, porque significa que yo no te puedo halagar. Imagínense si es que el que te da el halago es un feo. Ese probablemente sea un violador que nació queriendo violarte. Es que sí, igual hay que decirlo, la belleza es otra cosa que tiene que ver con el tema psicológico. Pero en fin, hasta ahí por lo menos, para que se entienda. Sí, se puede comprender ambas aristas.
Pero si nos vamos a las estadísticas son mayores en este caso, chicos. Ténganlo presente, tienen mamás, si tienen hermanas, si tienen tías, si tienen abuelas. Probablemente si le preguntan a cada una de ellas les van a contar cosas parecidas. Después dice: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. De normalizar situaciones. El femicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Mujeres violan a hombres, eso se ha dado. Mujeres violan a niños, eso se ha dado. Sin embargo, chicos, lo vuelvo a decir, si ustedes se van a la estadística, a los datos duros, a los datos contundentes, van a ver que la mayor cantidad de gente que sufre este tipo de atropellos son mujeres, ¿ya? Y es también porque es un constructo social, porque también a lo largo de la historia de la humanidad a la mujer se le ha convertido en un objeto, se le han quitado ciertas facultades y se han normalizado ciertos temas violentos. Muchos de estos temas que tienen que ver precisamente con concepciones machistas. Y muchas veces tampoco tienen tanto que ver la culpa de ellos porque ellos no ven maldad. Es simplemente que la sociedad y el contexto en el que ellos crecieron era así. Y por eso que las mujeres hoy en día están luchando para poder derribar ese tipo de cosas y poder cambiar la mentalidad de la gente. Hay mucha violación y mucha desaparición hacia las mujeres, eso es cierto, vayan a ver las estadísticas. Dice: y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ese es el estribillo. Bien, obviamente no es tu culpa, porque yo puedo salir a la calle y puedo salir quizá con un escote bien pronunciado, y eso no significa, honestamente, a mí me gusta usar escote, de hecho yo tengo bastantes boobies, y el problema es que nosotras las mujeres que tenemos boobies no podemos ponernos cosas muy ajustadas al cuerpo porque nos vemos mal. ¿Ya? También tiene que ver con temas de moda, entonces obviamente tenemos que recurrir a cosas que sean cuellos en V o más escotados para que se nos vean bien, y no es porque yo quiera ir a provocar a hombres, a veces tiene que ver con autoestima propia, de sentirte tú bien, bonita, linda, al mirarte al espejo. Ahora, cuando te dice el violador eres tú, no te está diciendo que el violador eres tú por ser hombre. De hecho, aquí se explica por qué te dicen que el violador eres tú. El Estado es un macho violador, ¿ya? Y el violador eres tú. Son los pacos serían los policías chilenos, ¿bien? Son los jueces, el Estado y el presidente. Y el violador eres tú. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de leer? De partida, habla de las instituciones. Carabineros, los pacos, es una institución aquí en Chile. Y lo están hablando de ellos por la contingencia y por las manifestaciones que han ocurrido aquí en Chile. Aquí en Chile, muchos policías, muchos carabineros han agredido a la población de muy mala manera, con exceso de fuerza, han cometido violaciones a los derechos humanos y hay que evidenciarlo. Por eso que aquí en esta letra canta de los pacos, ya que habla como una institución de defensa. Después, cuando te dicen los jueces, claro, porque los jueces muchas veces cometen negligencia, ¿ya? El presidente, que vendría siendo en nuestro caso nuestra máxima autoridad, básicamente te está diciendo que el violador eres tú por ser parte de la sociedad. Aquí no hacen distinción de género. El Estado no hace distinción de género. El Estado somos todas las personas que componemos un país. Bien, el Estado no son los hombres o las mujeres. El Estado no hace distinción de género. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta y analizan realmente la letra, no te está diciendo que exclusivamente los hombres son los violadores. Yo también soy una violadora porque soy una cómplice del sistema, porque soy parte del Estado que permite que este tipo de agresiones continúen sucediendo. El violador somos todas las personas. Eres tú porque obviamente guardas silencio. Eres tú porque eres incapaz de poder ver las cosas como son. Ahora, con respecto al el violador es un macho violador, yo aquí puedo comprender sobre todo el por qué se pueden imputar muchos hombres. Sin embargo, lo que yo les puedo argumentar es que cuando hablan de macho violador en realidad es una analogía. Bien, porque dentro del patriarcado que precisamente ataca el feminismo, bien, se tiene precisamente el concepto de macho y violador como características negativas. Bien, obviamente los hombres que sí son machos se pueden sentir ofendidos porque dicen, es que me están atacando directamente. Sí y no, porque en realidad la palabra macho violador es una alegoría. Es una alegoría precisamente al mismo patriarcado y al producto de ese patriarcado, ya, porque finalmente te convierte entre comillas en un macho que viola,
Y violar no solamente sexualmente, violar es pasar a llevar a la otra persona sus libertades, sus credos, de reducirla, que se entienda. Entonces yo por aquí les puedo entender y les puedo dar el punto de por qué pueden simplemente no simpatizar con la canción, ya, y sentirse ofendido y todo, pero de ahí a sentirte emperrado, o sea, yo les diría que escuchen el mensaje en contexto, en completo, y después decidan. Porque realmente si tú no eres una persona que ha violado a alguien, tú no eres una persona que esté precisamente a favor de que se vayan encubriendo ese tipo de cosas, significa que en el fondo no te están diciendo a ti directamente. O sea, aquí en ningún momento le han dicho que a los hombres, porque son hombres, que son todos violadores. Quiero que se entienda bien esto y por eso es que leo la letra, porque tengo que explicarla, y aquí hay muchas cosas que tienen que ver propiamente de mi país con lo que está pasando. Nosotros tenemos aquí en el país un presidente que es hombre, que es Sebastián Piñera. Nosotros hablamos aquí de los pacos porque aquí los pacos, los carabineros, han cometido abusos. Si ustedes miran la performance, en cierta parte de la performance las mujeres se ponen a hacer sentadillas, flexiones. ¿Saben por qué sucede eso? Porque no solamente es la letra, también es la coreografía. Aquí, cuando se estaban cometiendo los abusos, a muchas mujeres le hicieron desnudarse y hacer sentadillas y flexiones. Y a eso hace alusión la performance, porque se han cometido abusos. Ahora finalmente terminamos con un verso que hace alusión al himno de Carabineros, que vuelvo a decir nuevamente la policía chilena. Duerme tranquila, niño inocente. La canción original dice: duerme tranquilo, niño inocente, ¿ya? Sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela a tu amante, carabinero. Aquí ellos le cambiaron la letra y le pusieron: nosotras hacemos arte callejero. Porque a modo de protesta nosotros no vamos a actuar con violencia, no vamos a actuar con intransigencia, vamos a hacer arte para poder hacerte entender el mensaje. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que haya quedado clara la letra, no quiero molestar a nadie. Si aún así tú te sientes ofendido por la canción, bueno, te voy a dar la razón, porque si quizá hubieran dicho, no sé, de una mujer opresora, no, ¿cómo sería? Una fémina opresora, quizá también me hubiera sentido ofendida, porque finalmente están usando una cosa con la que yo sí me identifico, que soy una fémina, y están atribuyéndole características negativas y tengo todo el derecho de ofenderme. Pero vuelvo a hacer el llamado a que traten de mirar un poco más allá, porque realmente eso no es lo que pretende el objetivo, es una alegoría, y como arte, de hecho el arte, acuérdense que no es literal siempre. El arte también es figurativo. Así que me despido, espero que les haya gustado mucho este programa y nos estaríamos viendo para una siguiente ocasión. Y también finalizar diciendo de que me parece lamentable que hayan sacado ¿cómo se llama este videojuego? Este Assassin's Creed, que finalmente por primera vez en la historia, hablando de cosas femeninas, sacaron una protagonista femenina. Pero curiosamente sacaron un coprotagonista por si tú quieres jugar con el personaje masculino. Me encanta que hayan hecho eso, sin embargo me parece bastante gracioso por parte de la compañía el haber sacado como el as bajo la manga por si tiene mala recepción el hecho de que sea una mujer la que lo protagonice. Vamos a darle un hombre por si acaso, por hacer políticamente correcto. ¿Vieron? Eso es finalmente no creer en tus propios proyectos. No crees precisamente en tu propio proceder. Deberían haberse arriesgado más o simplemente no haber sacado una mujer. Sí, ¿cuál es el problema de que sigan habiendo personajes masculinos en Assassin's Creed? Siempre ha sido así, no tiene por qué cambiar realmente. La esencia no tiene por qué ser otra. Pero si es que se iban a arriesgar, honestamente opino que deberían haberse arriesgado completamente. ¡Oh, fracaso total con el videojuego! Ya, ahora sí me despido. Bye bye.